Y la verdad es que yo definitivamente creo que nosotros estamos manejando con más aplomo esta situación, más tranquilos. Se han muerto muchas personas que usted podría decir lo mismo por el COVID, no debió morir, o hay una selección de especies. Mira, la noticia última, dicen que en Guayaquil, ayer o antes de ayer, murió mucha gente, ¿verdad? ¿Así? Sí. Sin embargo, está bien, uno tiene una muestra que es sesgada, porque yo veo los pacientes de mi hospital. Y la verdad es que yo definitivamente creo que nosotros estamos manejando con más aplomo esta situación, más tranquilos, ¿no? O sea, imagínate tú que definitivamente esto de difundir tanto, que para los COVID leves y moderados no se hagan tantas intervenciones, que en realidad es importante, porque yo veo de todo, ¿no? De repente veo pacientes recontra multimedicados, esos tipos recetas con 11 medicamentos totalmente innecesarios, que la palabra técnica no es intoxicar, ¿no? Pero para que la comunidad entienda, están intoxicados de medicamentos. O sea, hay gente que tiene tanto medicamento que se le suman los eventos adversos a su medicamento y ves cuadros clínicos horrendos Pero, de por ejemplo, decaimiento. ¿qué decaimientos? ¿Qué medicamentos están en esos 11, por ejemplo? No, Mira, no incluimos la brujería, ¿no? No incluimos los no, montes, por no supuesto. incluimos el jengibre, no incluimos las inhalaciones, no incluimos el eucalipto, eso no lo incluimos. Usted dice medicamentos de laboratorio. Medicamentos, sacando la brujería, de todo tipo, medicamentos innecesarios, comenzando por el tema de los antibióticos. Ya la multiplicidad de antibióticos ya no se quedaron solo en la citromicina, sino de reciclinas, lo que se te ocurra, ¿no? El otro día había una chica muy multimedicada. Los corticoides, la ivermectina, el fluimucil para arriba y para abajo, todo, demasiados medicamentos, la doble anticoagulación, todo, demasiados medicamentos, María. Paréntesis, parásito iba a decir. Paréntesis. Ivermectina sería, ¿se puede uno eh, sobremedicar por la ivermectina? Digamos que yo creo que un principio en medicina, como en la vida, es que por qué tú vas a hacer algo que no es estrictamente necesario, más en medicina. O sea, Fluimicil, Fluimicil, que es ese, un expectorante. ese, claro, ese concepto de démosle porque no hace daño no tiene sentido, ¿sí? Eso, bueno, le voy a dar porque no hace daño. Ya, Así que eso no aplica. ya. Y el tema definitivo es que, de hecho, en este momento acabo de ver una nueva publicación de la Autoridad de Medicina Europea, ya muy en contra del tema de ivermectina, que todos sabemos, ¿no? Que definitivamente lo ha usado mucha gente, lo usan médicos, lo usa muchísima gente, muchísima. Pero definitivamente no hay, claro, mucha gente, pero definitivamente no hay datos que avalen su uso, no hay datos, y eso está muy claro. Pero en todo caso, la múltiple medicación, y te quería decir, Mariela, que Sí, sí. creo que nos sentimos con más aplomo, más precisos para manejar la enfermedad. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, vamos a hablar del paciente en principio con manejo ideal, voy a llamarlo. El Ujú, tipo que tiene enfermedad leve o moderada y que no recibe nada más que tratamiento sintomático. ujú. En la persona que cuando se pone severa, que es cuando desatura y está muy inflamado, recibe tratamiento oportuno. Tratamiento oportuno para ese paciente, que es el que ingresamos, sería ponerlo en suplemento de oxígenos y si no hay ninguna contraindicación, darle corticoides. Ahí sí, dexametasona, 8 miligramos es lo que más se usa. Que inmediatamente, después de 24 horas, si uno ve que la inflamación sigue, que los requerimientos de oxígeno van siendo mayores, es el momento de usar el Aptenra. Todo esto que te digo tiene un avale, no lo digo desde la ocurrencia, es que es así. El avale es para usar oxígeno y corticoide en tal momento, tocilizumab o Actenra en tal momento, más todas las medidas peri-COVID, digamos, de la profilaxia de trombosis venosa, de la aspirina o la estatina cuando es necesario para disminuir el riesgo vascular en pacientes de mucho riesgo vascular. Yo por ahí a lo mejor, tal vez si se me permite, yo comentaría dos casitos clínicos, entonces sobre eso uno se da cuenta, le queda más grabado. Mira, por ejemplo, esta semana recibí un señor de Santa Rosa, 52 años, un hombre con sobrepeso, que ha sido diabético e hipertenso y que estas enfermedades han dañado su riñón. Cuando daña su riñón se llama una insuficiencia renal crónica, ¿ok? Y esta insuficiencia renal crónica hizo que él llegase
aquí al hospital con un valor que para la creatinina, que marca la función renal, en lugar de 1 tenía 5. ¿Ok? En realidad el hombre tenía una agudización sobre su cuadro crónico, una insuficiencia renal crónica agudizada. ¿Ok? Lo internábamos todo. Ese paciente vino con un COVID por definición moderado, porque no desaturaba. Okay. Sin embargo, ese grupo es interesantísimo. ¿Por qué es tan... ¿Qué significa que no desaturaba? Que tenía el oxígeno perfecto. Claro, que el oxígeno estaba bueno, estaba por encima del 94%. Okay. ¿Ya? Tenía COVID, estaba con algunos parámetros de inflamación en el laboratorio, con la ferritina un poco alta, tal, con una tomografía no muy comprometida, pero él tenía un COVID por definición moderado. Este señor es un paciente que uno rotularía así. Paciente con un COVID moderado, que en condiciones normales uno no le diría que haga nada, pero es un paciente de alto riesgo para complicarse. ¿Por qué? Porque tiene insuficiencia renal crónica, diabetes, hipertensión y obesidad. Para ese grupo de pacientes, si uno lo pesca en el tercer, cuarto, quinto día, hay un aval, que es el plasma. A ese señor le hicimos plasma. Esos son los pacientes también que eran candidatos para Remdesivir, o sea, pacientes con alto riesgo de poder andar mal, pero que no están mal en este momento. COVID moderado con alto riesgo. Ese es un paciente. ¿Ya? El otro paciente que uno ve con relativa frecuencia, porque uno tiene la oportunidad de verlos, yo veo gente que en el momento que los veo están leves o moderados, si tú no le dices que hagan nada en particular, pero los estás controlando, los mandas a saturarse el oxígeno. Y cuando tú ves que ellos tienen un deterioro clínico, te lo van a decir, doctor, mire, saturé para acá, me siento con fiebre persistente, me falta un poco el aire, tú lo revés. Y ahí es lo que digo que por qué estamos mejor plantados, porque haces las cosas en el mejor tiempo posible. Porque en medicina no es bueno hacer ni de más ni de menos, ni muy tarde ni muy temprano. Okay, entonces, doctor, allí voy. Ok, cuéntame, pero ¿cómo los pacientes pueden saber en qué día están? Porque no saben qué día se contagiaron. Se calcula en la cantidad de los días. Ahí está, doctor. ¿Sí me escuchó la pregunta? Sí, que se calculan la cantidad de los días. O sea, ¿cómo sabe un paciente en qué día están? ¿Me explico? Sí, claro. Bueno, pero es que de algo hay que tomar para conceptualizar las cosas. Se toma como el primer día del síntoma. O sea, ¿cuándo comenzaste? Tú le dices, aquí, el lunes tanto de marzo. A ver, entonces está en el día tal. Se toma como el inicio del síntoma el primer día, en general. Si es asintomático, no hay como tomar el primer día. Claro. Pero se toma como primer día. Y diciéndote lo que te estaba, siguiendo la línea de lo que te estaba contando, ¿no? De que por qué, es que yo creo que es así, es lo que nos pasa. Estamos más tranquilos, estamos más relajados manejando esto. Entonces, ¿qué sucede? Mira, un paciente muy interesante que hoy tenemos la posibilidad, a Dios gracias, de haberlo entendido mejor y que se salven muchos. Yo ingreso a un paciente, está con COVID severo, está con mala saturación de oxígeno. Lo tengo con alto flujo de oxígeno, necesito ponerle ahí una fracción inspirada alta, un flujo alto. Y lo estoy mirando al paciente. Se entiende que está medicado con corticoides, que probablemente resolvió su tocilizumab, que si necesita antibióticos, sí los necesita, no siempre, que la mayoría de las veces está con antibióticos, y está con sus medidas preventivas para un paciente hospitalizado. Heparina para disminuir la formación de trombo y lo demás. Correcto. Ese paciente que yo lo tengo en alto flujo, ya hemos aprendido que cuando el aparatito del alto flujo es un aparato, una maquinita, y ahí uno lo que le pone son 2 parámetros, gradúa 2 parámetros. El flujo con el que le vas a mandar el oxígeno, que es un volumen en un tiempo, o sea, una velocidad, decimos 50 litros por minuto, y le pones la fracción inspirada del oxígeno. Acuérdense que el oxígeno del aire es 21% y que esas maquinitas te pueden poner 50, 60, 70%. Quiero que escuchen bien esto. ¿Qué cosa vamos viendo nosotros y qué nos ha permitido manejar mejor esto, entender mejor esto? Los pacientes que están en alto flujo y que están con fracciones inspiradas que llegan a requerir de 60% y flujo de 50%, y el paciente está respirando, de hecho con estos 3 parámetros, y cuánto está saturando de oxígeno, se hace un índice, se llama índice ROX. Ese índice ROX nos dice, falla al alto flujo, respuesta al alto flujo, o respuesta intermedia al alto flujo. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo un paciente que está con COVID y está despierto conversando, y yo veo que la máquina está cada vez con más necesidad de los parámetros, con una FiO2 de 60, con un flujo de 50, y el paciente está respirando 30, 32 veces por minuto, ese es un paciente que antes
lo mirábamos esperando a los conceptos habituales de en qué momento intubar y ventilarlo. Ese es un paciente que hoy en día nosotros ventilamos ni tan tempranamente ni tan tardíamente. De esos pacientes, esa es la satisfacción que estamos viviendo, creo yo, y todos los médicos, ¿no? Que estos pacientes los pasamos a terapia, los ventilamos 5 o 7 días y salen día a día. Antes no conocíamos nada de esto. Los pacientes lo intubabas, como habitualmente pasa en la medicina, lo ves con fracaso respiratorio, insuficiencia respiratoria que no están dando con el gobierno, y había un zafarrancho. Pero hoy hay como mayores lineamientos. Claro. Y este lineamiento que acabo de contar, que seguramente los médicos que hacen medicina hospitalaria van a compartir conmigo, es este. Saber que uno se maneja con un aparatito y que ya no es que esperas que el tipo esté boqueando, porque reanimaciones muy tardías, pues, mala, pero ventilaciones muy tempranas tampoco eran muy buenas. Entonces, hoy la forma de ventilarlos, y de hecho, ya que cuando están en el ventilador, las modalidades de ventilación que se pueden llegar a hacer han hecho que definitivamente la sobrevida en esos pacientes críticos mejore, porque ya no ventilamos casi cadáveres, sino que ventilamos pacientes con una enfermedad muy activa, muy ongoing, muy allí, que se están yendo mal, hacia la evolución mala, y los cortamos más tempranamente, con el sostén que necesitan. Entonces, hay una percepción diferente, porque lo estamos haciendo diferente. Ok. Hablemos específicamente, eso me quedó bastante claro, doctor, y me alegro saber que ustedes ya tienen, digamos, un equilibrio dentro del tratamiento de la enfermedad del COVID y que hay muchos que pueden no irse. Pero usted no me contestó la pregunta. ¿Hay muchos que se han ido que no debieron haberse ido, doctor? Por supuesto. Al inicio de la pandemia, acá tenemos el ejemplo de un médico amigo nuestro. Al inicio de la pandemia, en serio que estaba medio hecho un zafarrancho. O sea, era una cosa de loco. Pero ¿Usted? También tiene que ver... También casi se va. Usted también casi se va, pues. Pero realmente hoy en día está todo más controlado, mejor llevado. El tema es no cometer excesos, tampoco quedarte corto, ¿no? Pero vuelvo a decirte, hay más claridad sobre el asunto. Los fármacos ya se fueron definiendo. Si el problema grande lo tenemos, es con la cantidad de gente que toma 18 millones de medicamentos y que viene a la segunda semana mal, porque no les cambia el curso. Esto es lo que la gente tiene que entender. Si algo que tú hagas temprano cambia el curso, pues yo lo estaría tomando en primera línea. Todo el mundo lo estaríamos tomando. Pero nada de esto cambia el curso. Yo lo veo día a día. Veo un paciente el 10 de marzo que el 17 debo hospitalizar y lo he estado mirando. Veo un paciente el 19 de marzo que el 22 de marzo es otro paciente. No te hablo de cosas que se me ocurren, te hablo de los pacientes míos. De la gente que ayer ingresé a 2 señores. Uno de ellos, un tipo bien puesto, 51 años, que el 19 de marzo tenía un nodulito y los parámetros bien, excepto algo que llamaba la atención, que tenía una ferritina muy alta, pero él saturaba 99. Y el 22 de marzo hace un deterioro, la placa progresa, todo, ese es el momento. Tú me dices, ¿y por qué no le dio el 19? No, porque realmente eso no hubiera modificado nada. Y te agregas el problema de tener medicado a alguien que después igual va a correr su curso. Este es el gran problema, no poder modificar la evolución de la enfermedad. Pero sí estamos más claros, ¿y dónde está el mayor beneficio? En que sabemos cómo enfrentar la cosa al momento de. Y eso es lo que digo, más temprano que tarde, ser oportuno, es lo que está cambiando un poco, por lo menos la mortalidad en pacientes críticos. Ahora, doctor, ¿todavía se puede ya determinar, por ejemplo, en qué momento de la enfermedad se va el gusto y el olfato? ¿Se lo puede determinar en qué día? Es variabilísimo, es variabilísimo. Hay gente que lo pierde el día 1 y hay gente que lo pierde cuando tiene una semana. Lo que sí está más o menos claro es que, digamos, los síntomas agudos, que se llaman agudos de COVID, se contemplan hasta las 4 semanas. De 4 a 12 semanas se llaman síntomas agudos persistentes y después de 12 semanas se llaman síntomas post-COVID. Esto ya es un consenso para que todos hablemos de lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Hasta las 4 semanas, 90% de los pacientes ya han recuperado su olfato, pero hay un 10% que no lo recuperan, porque tienen síntomas prolongados. Entonces, acuérdense, 4 a 12 o más de 12 semanas. Más de 12 semanas es post-COVID. Hasta las 12 semanas son síntomas que perfectamente son atribuibles a la situación aguda de enfermedad. Claro, ok. Doctor, cuénteme sobre los trombos, que es algo que está, digamos que es
un tema que está preocupándole al mundo, ¿no? La trombosis venosa por el tema del COVID, y también lo podemos juntar luego con el asunto de la vacuna de AstraZeneca, que se dice que también provoca trombos. Vamos primero con la trombosis venosa. Sí, mira, la trombosis venosa es una enfermedad que ha estado toda la vida, ¿no? Justamente yo hace unos 4 días recibí una chica de Machala, 28 años, no ha tenido hijos, grandes sagrados por miomas, y ella me la trae, tiene un COVID más que leve, más que leve, pero viene, de hecho, acá en el OVNI no se puede parquear, se tuvo que ir a buscar en una silla al parqueo, pobre, porque no podía moverse, porque tenía una pierna extremadamente hinchada. Wow. La gente debe saber, cuando el primer signo o el signo más clásico de trombosis venosa profunda es que una pierna se edematice, se llama un edema asimétrico en la pierna. Entonces esta chica viene con una trombosis venosa que le compromete desde la vena de la ingle, ¿no? Se llama la ilíaca y todo lo que va para atrás, la femoral y la poplitea. Y cuando yo le hago la trombosis venosa tiene un gran riesgo cuando es de esa extensión y es profunda y proximal, le llamamos. Proximal porque está proximal a la ingle. El gran riesgo es que 1 de 2 veces puede desprender un émbolo e irse al pulmón. Se va por la circulación al pulmón. Como eso embolizó al pulmón, se llama tromboembolismo pulmonar. Entonces esta chica no tenía clínica de tromboembolismo. Ahí no hay cuento. No. Salvo que el tromboembolismo pulmonar sea masivo, que mata, el tromboembolismo pulmonar de ramas moderadas no mata. Entonces esta chica tiene tromboembolismo pulmón. Yo le hice una angiotomografía, una angiotac, y tiene en ramas de los lóbulos inferiores del pulmón, que son ramas secundarias ya, está llena de trombos. Entonces es una paciente con trombosis venosa profunda, con tromboembolismo pulmonar poco sintomático, ¿ya? Que se maneja, de hecho, con heparina subcutánea en una dosis apropiada, ¿ok? Pero acuérdate que tiene sangrados excesivos, así que mi gran problema es anticoagular a una persona con sangrado, que encima no tiene hijos y quiere. Entonces, ¿sabes qué? De momento hicimos una supresión hormonal para que no menstrue, para que yo pueda manejar esta trombosis. ¿Qué sucede? La trombosis venosa, que es una cosa re común, si supiera la cantidad de gente incluso conocida que tiene trombosis venosa, siempre ha estado. Y lo primero que nosotros nos planteamos cuando vemos una trombosis venosa es si el paciente tiene un factor condicionante para tenerlo, esto es, tiene una cirugía de cadera, de rodilla, se operó de un cáncer de útero, de estómago, o sea, una cirugía oncológica, abdominal o pelviana, si tiene algo, esa trombosis se llama trombosis provocada, porque hay un evento médico-quirúrgico que condiciona. Pero ¿qué sucede si mañana tú o yo que estamos aquí bien, sin un factor que nos condicione a tener trombosis, hacemos una trombosis? Se llama trombosis no provocada. Y cuando la trombosis es no provocada, uno tiene que ir a buscar factores que están en la sangre que se llaman protrombóticos. Protrombóticos, factores que promueven la coagulación, que hay muchos. El más común es tan común que yo creo que mucha gente lo conoce, no es infrecuente, es la formación de unos anticuerpos que se llaman antifosfolípidos. Pero también hay una cantidad de efectos genéticos que tienen nombre y apellido. El defecto del gen del factor 5 de Leiden o de la protrombina 2210 o pipi. Gracias, mi doc. Me despido. Usted también ya se quedó otra vez estoy hablando solita. Un besito, chicos, y nos oímos mañana. Puñito. Mañana nos vemos y nos oímos, chicos. Gracias. Bye, chao. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Consorcio Urbaceo, Nature's Garden, UTEC, Paul Rivet, Produbanco, Banco del Pacífico, Diners Club, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui y Villes. Que vuelvan los besos, las risas, las voces,